Hola, soy David, de David García Pérez Fotografía, y hoy quiero empezar una serie de pequeños vídeos sobre conceptos básicos de fotografía. Y el primero que voy a hablar es el histograma. El histograma, mucha gente, sobre todo la que empieza en fotografía y no tiene a lo mejor un pasado más técnico, como puede ser mi caso, le puede asustar, sobre todo teniendo en cuenta las definiciones que podemos leer de estadísticas sobre lo que realmente es un histograma. En este pequeño vídeo voy a explicar primero de forma muy sencilla lo que es un histograma y después cómo los vamos a usar en fotografía, qué información nos va a dar y cómo nos va a ayudar, sobre todo en el tema de la exposición fotográfica, a entender exactamente lo que está pasando. Imaginaros que tenemos esta pequeña imagen. Esto sería una imagen de 2 por 2 píxeles. Sería 1, 2, 3, 4 píxeles en total. Y para crear un histograma, lo primero que hacemos es básicamente una distribución sobre esos píxeles en un gráfico. Entonces, en este caso de imagen tenemos 1, 2, 3 píxeles negros, con lo cual, si representamos en un gráfico de barras la cantidad de píxeles negros que tenemos, tendríamos 3, y un único píxel blanco, con lo cual estaríamos pintando en un gráfico de barras ese único píxel blanco, con lo cual tendríamos esta pequeña gráfica que sería un histograma, que básicamente nos está diciendo la distribución de píxeles, cuántos píxeles negros tenemos sobre cuántos píxeles blancos tenemos. Y esto sería para este caso particular de una imagen donde solamente podemos tener píxeles negros, píxeles blancos, etc. Si lo complicamos un pelín más, y ahora ya tenemos una imagen de 3 por 3 píxeles, donde tendremos 3 posibles valores de tono de gris, negro puro, gris al 50%, que son estos de aquí, o blanco puro. Entonces aquí tenemos 9 píxeles en total de los 3 por 3 y pintamos su histograma. Tendríamos solamente 2 píxeles negros, con lo cual la barra de negro solamente llega hasta 2. Tendríamos 1, 2, 3, 4 píxeles grises, con lo cual la barra de grises llega hasta 4. Y 1, 2, 3 píxeles blancos, con lo cual la barra de blancos llega hasta 3. Las imágenes realmente, cuando tenemos una imagen de una fotografía, serán pues millones posibles de valores de color que realmente se traducen en 3 histogramas. Una imagen de fotografía en color tiene 3 valores que son básicamente rojo, verde y azul para cada píxel, y para cada píxel suele tener unos 255 valores, dependiendo, o varios millones de valores, dependiendo de cómo sea la cantidad de información que tenga nuestra imagen. Con lo cual, todos estos histogramas, que ahora aquí veis así con barras muy sencillitos, se convierten en una gráfica con unos niveles, etc. Como por ejemplo si nos vamos a Lightroom, aquí, si tenemos esta imagen de aquí, veis que su histograma, es que esto parece que como que es una gráfica continua. Realmente ahí se van representando las mismas barritas que tenemos, pasa que como son tantas barritas distintas, parece que todo es un gráfico continuo. También veis que Lightroom, y esto ya es una característica de Lightroom, nos está representando primero una gráfica de gris, pero también una gráfica de colores. Básicamente lo que nos está haciendo aquí es que representa los colores rojo, verde y amarillo, perdón, rojo, verde y azul, más los complementarios cuando se intersectan el azul con el verde, aparece el amarillo, etc. Y también nos muestra cuando ya hay todos valores iguales, esta zona gris quiere decir que hay tantos rojos como verdes como azules. Y para leer este histograma, básicamente, si os fijasteis antes en la gráfica, y esto siempre suele ser así en todos los histogramas, hacia la derecha tenemos las zonas que son más claras, en este caso en esta imagen tan sencilla blancos, y hacia la izquierda tenemos las zonas que son más oscuras, en este caso negros. Esto fue una convención que empezaron a hacer todo el mundo así, no hay ningún estándar ni nada. Y para esta imagen podemos observar varias cosas. Tenemos aquí todo el cielo azul, que es la zona más clara de la imagen, y veis que aquí en la zona claros se nos está representando esos píxeles de azul. Se nos está diciendo que aquí suele haber bastantes píxeles de azul en esa zona. Esta zona de aquí que tenemos, que son las zonas que le está iluminando el sol, que son iluminaciones casi llegando a la zona más brillantes de la imagen, pero sin ser tan brillantes como el cielo, veis que las tenemos representadas en este montículo de aquí. Este pequeño montículo se corresponde a todas estas zonas de aquí. Y por último, tenemos toda esta zona de sombras, que donde todavía no está dando el sol, donde tenemos estas rocas, esta arena volcánica, junto con estos matojos que hay debajo del Teide. Y eso nos lo representa toda esta zona de aquí. Veis que
esta montañita de aquí es mucho más grande que las otras montañitas que tenemos aquí de estas tres zonas: cielo, la zona iluminada por el sol y la zona de sombras. Básicamente, si os fijáis también, esta zona es mucho más grande la imagen, con lo cual nos indica que esa zona hay una gran proporción de la imagen que se corresponde a esta zona aquí. El valor exacto de cuántos píxeles hay no importa, simplemente nos está indicando que toda esta zona de aquí es básicamente está en sombras, está en la zona de las zonas oscuras de la imagen. Que esta zona de aquí, que se corresponde a esta montaña de aquí, está en unos tonos claros y que después el cielo está en la zona más clara, casi tocando el blanco. Si entrásemos en el módulo de revelado, y me hace caso el ordenador, eso lo podríamos ir moviendo. ¿Veis? Si oscurezco la imagen, veis que todos los píxeles antes que estaban en las zonas brillantes se han ido hacia las zonas oscuras, como se representa aquí. O si hago el caso contrario, que es que si convierto la imagen en blancos puros, veréis que todo lo que antes era claros, negros y tal, se han convertido todo en intermedios, que son básicamente estas sombritas que todavía quedan por aquí, y después el resto ya casi se ha ido a blanco puro. Y aquí nos está indicando las zonas que ya de la imagen se han ido a blanco puro. Entonces, si deshacemos estos cambios aleatorios que he hecho, hay una pequeña creencia en cuanto a histogramas de que un histograma más o menos así, donde la mayor parte de los píxeles queda hacia la zona intermedia, quiere decir que la imagen es la correcta, que es el revelado correcto. Eso no estoy para nada de acuerdo con esa definición. Y si nos vamos a unos cuantos ejemplos, por ejemplo, este es un ejemplo sutil. Aquí veis que el histograma se está marchando casi todo un pelín más hacia la derecha. Y es lo que se corresponde. Esta es una imagen con muy poco contraste. Había unas nieblas en esa puesta de sol. Veis el cielo, que es todo muy continuo. Estos colores son todos muy continuos, brillantes. Y las únicas zonas de sombras puras son estas zonas de aquí, hacia negros, que se está representando por esta zona de aquí. El resto de la imagen, el resto de lo que yo estaba viendo en ese momento, tenía pues una luz tenue, pero más no llegaba a ser oscura, era una luz muy uniforme. Y eso se representa por todos estos píxeles concentrados en esa zona. Esto incluso podría entrar a la definición de ese histograma que mucha gente piensa que es el que tiene que ser bueno para la imagen. Pero, por ejemplo, si nos vamos a esta imagen hecha en Islandia, fijaros que el histograma está casi todo a la izquierda. Y es lo que se corresponde. Esto era una arena negra volcánica y las únicas zonas brillantes realmente son las sierras estas de aquí, que se corresponden por toda esta zona aquí del histograma. Y es lo que estamos viendo en esta imagen. Si esta imagen, yo al revelarla, intento hacer que el histograma esté más hacia el medio, me quedaría algo así. Podría forzarlo un poco más, estirarlo, haciendo que los negros se metiesen hacia aquí y que los blancos abriendo las sombras para hacer que toda esa zona así, los blancos más para allí, las altas luces no bajarlas tanto. Esto no se corresponde a lo que yo estaba viendo en ese momento. La imagen original, antes de hacer todos estos cambios, era lo que sí que se correspondía a lo que yo sí que estaba viendo en ese momento. Si la volvemos a ella, aquí. Esto es lo que yo estaba viendo en esos momentos. Una arena muy negra y esta imagen de hierbas. De estas hierbas un pelín más claras destacando mucho. Con lo cual el histograma, como veis, para lo que a mí me gusta como la imagen correcta revelada, va a quedar concentrado en la zona izquierda. El siguiente ejemplo que tengo aquí sería casi el contrario, donde vemos que el histograma, como tenemos toda esta zona aquí, es blanco, casi blanco puro, no está quemada la imagen en ningún momento, y eso está básicamente reflejando toda esta área de aquí, la área de nieve que tenemos aquí abajo y el área de cielo. Lo único que es negro son la sombra y la silueta de los pinos, y eso se nos refleja en toda esta larga cola que tiene el histograma aquí hacia las zonas oscuras, que son gradualmente las sombras desde las ramas más claras de los pinos hasta las más oscuras aquí en las sombras dentro de los propios pinos. Con lo cual, con estos dos ejemplos simplemente os quiero dar la idea de que el histograma perfecto no tiene por qué ser esta forma de aquí, no tiene por qué ser algo que tenga una distribución más o menos uniforme con unas montañitas bien centradas en el centro de toda la imagen. Puede ser algo que esté muy a la derecha para una imagen de este estilo, puede ser algo que esté muy a la izquierda para una imagen de este otro estilo, o puede ser incluso
algo que esté un pelín hacia la derecha para otra imagen de este estilo, como la que veis aquí de la costa cantábrica. Si este tipo de vídeos que os acabo de mostrar aquí explicativos os gustan, por favor suscribiros al canal.